llama en el desierto. Estimados hermanos y amigos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo los bendiga y los guarde. Para todos los presentes y aquellos que nos siguen y nos oyen a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Hoy tengo la oportunidad de presentarles una vez más a nuestro conferencista, el pastor Policarpo Ramírez, con el tema de hoy llamado el pecado. Que Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Hermanos, pues hoy vamos a tener esta conferencia acerca de algo que apareció un poco después de la creación del hombre. Hermanos, en nuestro pequeño preámbulo vamos a leer allá en Génesis capítulo 5, verso 2, y vamos a ver, hermanos, que el Creador no hizo el pecado, sino que el pecado lo hizo el enemigo. El enemigo, a través de su astucia, engañando al ser humano, el hombre. Vamos a leer allá en nuestro preámbulo al Génesis capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Amén. Mis muy estimadas hermanas, en todo el mundo, de aquí presente, un misterio vamos a descubrir: que en Dios no hay diferencia. A los dos, cuando fuimos criados, hombre o mujer, o para que en algún lado se dice así, macho y hembra, y en la ciencia, masculino o femenino, fuimos criados y a los dos nos fue llamado Adán o hombre, que en arameo se dice tierra roja, que según esto, bueno, esto dicen los rabinos judíos, que también tierra roja significa Adán. Así fuimos llamados. ¿Cómo nos hizo el Eterno? Allá en Génesis capítulo 1, verso 31. ¿Cómo nos hizo Dios? Para que no culpemos al Eterno, hermano, cuando padecemos las consecuencias del pecado. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Primero ya en Génesis 5:2, el Eterno, el Creador, hizo al ser humano y los llamó a los dos hombres. ¿Cómo nos hizo? Bueno, en gran manera. Sí, hermano. Sin más comentarios, vamos a entrar al tema de pecado, como dijo nuestro hermano. Ese será nuestro tema hoy, el pecado. Hermanos, vamos allá. ¿Qué es el pecado? Vamos a explicar un poco acerca del pecado, lo que conocemos por la Biblia. El pecado es desobedecer una orden, y esto es el Creador. Lo que aquí en mi país, México, y en particular en mi estado de Oaxaca, lo llaman transgresor, uno que desobedece la ley, ¿verdad? ¿O cómo se le llama, hermanos? ¿O no? ¿Cómo? Infractor de la ley. Lo que conocemos por pecado, esa es una infracción a la ley humana, pero ahora es a la ley del Creador. Sí, hermano. Eso es el pecado. Y vamos a comenzar acá, hermanos, en Génesis 2, 17. Y aquí vamos a entrar a este tema de el pecado. Hoy no vamos a tocar
las consecuencias del pecado. Tampoco quizás vamos a tocar el cómo despojarnos del pecado. Pero vamos a ver ahora el pecado. Solamente el pecado. Quizás en la próxima conferencia vamos a considerar las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que le viene al ser humano por haber pecado? Y quizás, hermanos, veremos también cómo sacudirnos y que el pecado caiga y ya no siga con nosotros. Leamos Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Verdad? Ahí, eso es el pecado para el ser humano. Pero el pecado no inició en esta tierra, y eso solamente lo hagamos como comentario, porque sería mucho leer todas las porciones de la Escritura. Pero hermano, mire, el pecado no comenzó aquí, en la tierra, sino en el mismísimo, ¿a dónde? Pero vamos a darle su verdadero nombre. El pecado inició en el Edén, pero no en el Edén sobre el planeta Tierra, sino en el Edén celestial, a donde moran los ángeles. Porque los ángeles, hermano, vamos a aclarar esto, viven en un lugar más abajo de donde está el trono del Eterno. Por esto es que Satanás dijo: subiré a lo alto. ¿Por qué? Porque los ángeles no están al nivel del Eterno, el Creador. Solo Yeshua está en la parte más alta del universo. Entonces el pecado tuvo su origen, ¿sabe a dónde? En el Edén celestial, ahí, hermano. Pero cuando Dios, después de tener la rebelión de los ángeles, que no fueron pocos, ¿sí?, los expulsó del cielo, del lugar donde estaban, y creó al hombre y a la mujer otra especie, otra raza. Pero el enemigo, que hasta hoy día sigue tratando de que usted y yo desobedezcamos, no se quedó quieto. Cuando la serpiente, vamos a llamarlo así para no pronunciar mucho este nombre malo, cuando la serpiente vio que el hombre era feliz allá en el Edén, ahora terrenal, hermanos, ¿qué hizo? Comenzó a preparar el veneno. Sí. No cree que le fue tan fácil. ¿Qué le dijo Dios? Volvamos a leer Génesis 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Verdad? Esa fue la orden de nuestro padre Adán. Hay muchos árboles, tú puedes comer de todas, pero una excepción. Después daremos a conocer por qué era prohibido para el hombre comer de ese fruto. Hermano, hoy no lo vamos a dar a conocer, sino para la próxima conferencia. Sí, porque todo esto está revelado. Es triste saber que ninguno de nuestros conferencistas en todo el mundo han declarado por qué Dios no permitió que el hombre comiera de esta fruta. Eso fue la orden.
Y desde ese momento, la serpiente o los millones de demonios comenzaron a preparar junto con su jefe cómo desviar al hombre para que también fueran enemigos de su creador. Sí, hermano. Rápidamente vamos a Génesis capítulo 3, verso 4. Génesis 3, 4. Y mire cómo empezó lo que conocemos por pecado. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sí, hermano. Dios te dice, de esta fruta no comerás. Puedes comer de todas. Mire, Génesis 3:1. ¿Qué dice? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jesús Dios había hecho. Sí. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sigue el 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer de corrido los 3 versículos. 1, 2, 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jesús Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Y mire, hermano, esto lo sabía la serpiente, la orden. Puedes comer de todos los árboles, solamente una excepción: del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. Y entonces la serpiente siguió diciéndole a la mujer en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sí, fíjese, ahí, hermanos, esto se repite. Cuando usted lee la escritura, no falta alguien que le diga lo contrario. Sí, hemos hablado de muchas cosas que son pecados, como esto de venerar imágenes, esto de que un hombre incircunciso, que no ha circuncidado la carne de su prepucio, reciba diezmos, como esto de que los ministros se vistan de lo que llaman ornamentos, sotana, casulla. Estas cosas son pecados. Pero cuando leen la Biblia, no falta alguien que le dice lo mismo. No es verdad. Aquí, miren, hermano, vamos a explicar esta cruel condición. Dios le da una orden a Adán, no a Eva, a Adán. De esta fruta no comerán. Pero la serpiente aborda a Eva y le dice: no es verdad, Eva. Hermanos, muchos conferencistas en el mundo han explicado también esto. Con esto, la serpiente dijo que el Creador era un mentiroso, que los había engañado, que no iban a morir. El Creador mintió a Adán, pero que a Eva les fue dada la revelación. ¿Pero qué cree? No del Eterno, sino del enemigo de Dios, de la serpiente. Esto no le fue revelado a Adán, sino a la mujer. No moriréis. Verso 5, Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Hermano de mi alma,
presente y ausente. El trabajo del enemigo es hacer que nadie, ninguno de los hombres, se salve. Sí. Cuidado, lectores de la Biblia. Hay muchos falsos. En ese día solamente había un mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también uno solo era el falso, el ángel malo, el querubín protector que se rebeló en contra de su creador y se hizo diablo, rebelde. Y este vino en forma de serpiente, tomó a la serpiente como su siervo. Pero no abordó a Adán, no conversó con Adán, sino con la mujer, con Java. ¿Sí? Y le dijo: no morirás, no moriréis, o no morirás, sino que sabe Dios que el día en que comas será como qué, como dioses o como Dios. Como Dios. Como Dios. Pero no le dijo vivirán eternamente, sino que le dijo conociendo el bien y el mal. Querido hermano y amigo, que nos hacen el gran favor de oír estas conferencias. Nosotros, las criaturas, los seres humanos, la única forma de conocer el mal es practicarla, vivir en ella, nadar en el mal y sumergirme en el mal. Es la única forma de yo conocer el mal. ¿Qué diremos? Que Adán y Eva no conocían el bien, sí la conocían, pero no podían valorar el bien porque no conocían el mal. Jamás pudiera usted valorar lo dulce si no conoce lo amargo. Amén. Sí. Nadie puede valorar lo dulce cuando no conoce lo amargo. ¿Sabe por qué los diabéticos sufren? Porque los ingratos médicos les impiden usar dulce. Sí, hermano. Yo lo digo con conocimiento de causa. En cambio, cuando un diabético me visita, ¿qué cree que le digo? Hay que usar dulce. Solamente no dulce sintético o fabricado, sino que dulce natural. Sí. Entonces, quedó claro, nadie puede conocer el pecado sin antes sumergirse en el pecado. ¿Cómo hizo la serpiente para que Eva conociera el pecado? ¿Sabe cómo? Que desobedeciera. Sí. Desobedeciendo a nuestro Padre, ahora sí, el hombre y la mujer estaba sumergido en el pecado. Miren, hermanos, presente y ausente. ¿Qué pasó en el verso 6? Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ahora sí, la mujer envuelta en el pecado, que se llama desobediencia, ahora sí sabía lo que es el mal. Pero el comer el fruto prohibido no le dio a conocer el bien, solamente que reconocer el bien. Pero lastimosamente, hermano, cuando estamos en la cima y caímos en un pantano, ahora
podemos valorar qué es estar en la altura y qué es estar sumergido en el lodo de un pantano, pero viene lo triste, lo amargo, lo doloroso. ¿Cómo salgo? Ahora Adán y Eva conocían el mal y por un momento mencionáramos las consecuencias al pecado, que esto tocaremos en la próxima conferencia, pero vamos a verlo en el verso 7. Una vez sumergido en el pecado, una vez ya desobedeciendo la orden de su creador Adán y Eva, ahora vino la primera consecuencia. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora sí, ya estando en pecado, la presencia del Eterno se retiró de ellos, porque Dios, Yeshua, Hamashiach, el único que habita en luz inaccesible, hermanos, no comparte con él pecado. Cero, nada. Ahora el hombre cayó en un estado de humillación. Ahora está desnudo. Ahora sí, el hombre les fue abierto los ojos. Ahora sabe lo que es vivir en el pecado. Conoció el mal. ¿Sabe por qué? Quiero decirle algo. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchos peligran en este mundo de ir al pecado. ¿Sabe quiénes son? Los que nacen en una familia cristiana. Sí. Hay un error, hermano, que la gente dice: yo nací en cuna cristiana. Ninguna cuna es cristiana. Ninguna canción es cristiano. Ningún vídeo o video es cristiano. Ningún casete o cassette es cristiano. ¿Sí? ¿Sabe quién es cristiano? Solo aquel que va en pos de Jesucristo. Solamente ese es cristiano. Sí, hermano. Pero los que nacen de padres cristianos peligran porque no saben qué es vivir en el pecado. Sin embargo, el conferencista que habla con usted nadó en el pecado. ¿Y sabe por cuántos años? Por largos 29 años. Sí. Adán y Eva fueron sumergidos en el pecado. Desobedecieron. Vamos a seguir. Ahora vino un segundo pecado. Vamos a ver el segundo pecado. Caín mata, asesina, le quita la vida a su único hermano. ¿Cómo se llamó el hermano? Abel. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 1 al 7. Génesis 4, versos 1 al 7. Vamos a hablar suficiente acerca de lo que es el pecado, lo que es infracción de la ley, de las leyes divinas. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jesús he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jesús, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jesús con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jesús dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oh. Hermano, siempre repito lo que dice nuestro amado hermano Antonio Bolaños. Esto es para que el pelo se nos ponga de punta. Sí. Desde que Adán y Eva desobedeció a su creador, a su padre, ¿qué pasó? Desde ahí, ellos sumergidos en el pecado, ¿y qué creen? El pecado se introdujo en el corazón de ellos. Y de ahí, para todo hombre o mujer, el pecado tiene un deseo. ¿Qué deseo tiene? Entrar al corazón del ser humano. El pecado entonces no solamente fue para Adán y Eva, sino el pecado, ¿a dónde está? Para todo ser humano. Génesis 4:7, volvamos a leer. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Hasta aquí se habla de un pecado. ¿Cómo se llama el pecado que cometió Adán y Eva? Se llama desobediencia. Y ese pecado está allá ahora esperando que Caín desobedeciera. Sí, hermano. Y cuando se le abren las puertas al pecado, el pecado entra. Y ahora usted y yo ya no querramos obedecer al Creador, sino obedecer al pecado. ¿Qué cree que pasó? El pecado estaba ¿dónde? En la casa de Caín, en la puerta. ¿Y qué cree que hacía? Tocando en la puerta. ¿Y qué cree que hizo Caín? Le abrió las puertas de par en par, como hizo Eva. Le abrió las puertas al pecado, pero ¿sabe qué puerta? La puerta de su mismísimo corazón. Y entró el pecado al corazón de Caín. Vamos a leer el verso 8, Génesis 4, verso 8. Vamos a leer hasta el 11. Génesis 4, 8 al 11. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jesús dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Cuidado, hermano. Fue Eva la primera que le abrió las puertas al pecado. Ahora Eva fue sierva, fue servidora para convencer a Adán. Una vez Adán desobedeciendo, ahora solito el pecado, sin Adán y sin Eva, tocó la puerta de Caín y lo hizo caer también. Cuidado, hermano, el pecado es terrible, se llama desobediencia. Ahora ya hay dos pecados. ¿Cómo se llama el primero? Desobediencia. ¿Cómo se llama el segundo?
Homicidio o asesinato. Sí, homicidio o asesinato. Y así, tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar acerca del pecado. Pero vamos allá en Santiago, que dice nuestro hermano Santiago, en el capítulo 1, versos 13 hasta el 15, hermanos, el pecado, ¿qué hace? Aquí vamos a ver solamente lo que hace el pecado. Mire, Santiago, capítulo 1, versos 13 al 15. Seguimos con nuestro tema de pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a pedirle a nuestra hermana que vuelva a leer esto. Estos hermanos seguimos diciendo la misma frase. Si no temblamos al leer esto, ¿qué corazón tendríamos? Esto es horrible, hermano. Sí, el pecado entra. Vamos a volver a leerlo. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Estos hermanos, muy triste, muy lamentable, porque vamos a volver al principio, ya no lo vamos a leer. Aquí mandamos un mensaje a mucha gente que padece alguna calamidad, algún sufrimiento, y culpan al Creador. ¿Por qué me dejó pecar? Hermanos, por eso, inspirado por el Espíritu Santo, nuestro hermano Santiago escribió que Dios no tienta a nadie. Dios le dio una orden a Adán: no comas de este fruto. No lo comas. Pero vino la serpiente y le dijo, empezó esto, alguien piensa que fue una conversación de 5 minutos. No, querido hermano, fue una larga conversación entre la serpiente y Java. Amén. Sí, larga conversación. Porque para que una persona cede al mal, no es fácil. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer casada, hogareña, ¿sí?, amante de su hogar, ama a su esposo. Cuidado, casadas, Satanás no va a estar quieto, porque sabe que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, no serán salvos, ¿sabe? Entonces se presenta un hombre a la mujer y la comienza a adular. Sí, que ella es muy guapa, muy hermosa, sí, que ella es la única que tiene unos ojos bonitos, que su voz al llegar al oído pues impacta y introduce al corazón la vida misma, y la mujer se lo cree
y después, no de 20 segundos, después de un tiempo, no diré el tiempo porque no es lo mismo, la mujer cae en el adulterio. Primero es el pecado, primero es el astuto enemigo, usa lo que se llama el labor de convencimiento. Por eso Santiago dice, pues vamos a leer Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primero, el Creador no hace que nosotros pecamos. ¿Sí? ¿Quién es culpable? Nosotros mismos. Al oír que alguien habla mal de las leyes del Eterno y le damos oído, cuidado, mire, 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí. Eva le dio oído a la serpiente y la serpiente habló mal del Creador. Seguimos el ejemplo de la mujer ahora adúltera. Ella permitió que este infame, este canalla, hablara mal de su esposo. Que este era feo, este es feo, malo, y todo lo demás. Y ella se lo creyó y tuvo relación sexual con el que no era su esposo. Ahora el Eterno lo llama adúltera. Sí. 10 segundos. Entonces, hermanos, esto es lo que hace el pecado. Una conversación con el enemigo, como hemos acabado de ver, es mortal. Una conversación de Eva con la serpiente causó la muerte. ¿A quién? A Adán y a Eva, y así a todo el género humano. Pero lo que estamos viendo aquí es que no es el Eterno. Cuidado, iglesia de Jesucristo, que usted está siendo cultivado en la verdadera sana doctrina. Amén. No permita una conversación con los testigos de Jehová, los adventistas, los jesuitas. ¿Por qué? Porque puede caer. Trate, no estamos hablando una conversación doctrinal. No estamos diciendo que los aborrezcamos. Yo no aborrezco a ninguno de los conferencistas en todo el mundo. Los amo. Sí. Y no solamente decir los amo, sino que por eso es que hacemos estas conferencias, para que algún sabio podrá entender y escape del pecado. Sí. Volvamos a leer el 14, Santiago 1:14 y 15. Mira, hermanos, qué peligroso es esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Qué terrible, hermano. Considérelo. Sí. Regresamos otra vez, ya no lo vamos a leer. Cuando digo regresamos es con el comentario. Adán y Eva vivían en el paraíso, en compañía de los seres celestiales, los ángeles y todo lo demás. Y oían la voz del Eterno, quizás hablaba con ellos. Qué preciosa vida. Pero usted sabe esto, cuando ellos pecaron y oyeron que el Eterno se paseaba en el jardín, ¿qué pasó? Se escondieron.
Hermano, el Eterno, el Creador, es santo y perfecto. No le gusta el pecado. Lo vamos a hablar de esa manera para que el mundo entero nos pueda entender. No usamos otro lenguaje por esa razón, porque estas conferencias es para las aldeas, las islas, quizás más apartadas del planeta, y para nuestros pueblos de Oaxaca, que casi hablamos puro dialecto, puro lo que llamamos nosotros titza. Titza se llama el dialecto que hablamos aquí en Oaxaca. Quiere decir dialecto en castellano. Hermanos, entonces, el pecado ahí está. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia. Hay una orden del Eterno, pero también el enemigo tiene sus agentes para hacer que el cristiano no obedezca a las ordenanzas que da el Espíritu Santo, ahora a través de los escritores bíblicos, los apóstoles y los profetas. Que dijo Abraham, ¿verdad? Que no puede venir un muerto a predicarnos, sino los hombres mortales. Tampoco vive ahora los apóstoles y los profetas. Pero tenemos esta bendición y grande bendición de tener lo que ellos escribieron. A esto hay que sujetarnos. Hermanos, ¿y qué cree? El enemigo, el que se rebeló contra su propio creador, no ha muerto, vive. ¿Cuánto tiempo va a tratar de seducirnos? Toda nuestra bendita y preciosa vida en esta tierra. Sí. Vamos a pasar esta otra parte. ¿Sí? ¿Qué parte? El pecado no solo se quedó en Adán y en Eva, sino que el pecado pasó a todo el género humano. Romanos 5, vamos a leer desde el 11 al 13. ¿Qué pasó con el pecado? Romanos capítulo 5, vamos a leer el verso 11 al 13 para poder entender esto, hermano. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. A ver, repetimos el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. ¿Verdad? Hermanos, entonces miren el verso 12, el pecado entró por un solo hombre. ¿Qué ofreció el pecado? Ayuda. Sí. Hermanos, vamos a hablar esto, sucede en el mundo hoy. Los países más ricos del mundo, eso hacen con los países pobres. Ofrecen ayuda, apoyo, seguridad, meten su ejército y ¿qué creen? Ya nunca más los retiran hasta que alguna ocasión estos países pobres se han sacudido y se han defendido, pero las consecuencias son fatales. Muchos muertos, ¿sí? Como una vez muchos países del mundo se sacudieron de Roma, ¿sí? De esa religión, no es de Cristo. Es una mentira que la religión católica fue dada por Jesucristo. La religión católica, lo explicamos aquí, fue dada por Satanás. ¿Ya les dio miedo, mis hermanos? No. No, hermano.
gócese, porque a usted le fue revelada la sana doctrina. Mire qué dice el 11. ¿Qué dice el 11? A pesar de que hay pecado, mire hermanos, presentes y los que oirán esta conferencia después, mire lo que dice el verso 11, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡A su nombre! ¡Gloria! Esto no solamente para nosotros, por eso se le predica al mundo, porque hay una posibilidad de una reconciliación. Pero ojo, solo por Jesucristo. Déjeme decirle a los copistas que han escrito muchas Biblias traducidas al castellano. En algunas, como la Pishita, como la que leen los mesiánicos, ahí llaman a Dios Yahweh. La Biblia en algunos de los católicos, Nácar Colunga, por ejemplo, latinoamericana, llaman a Dios Yahvé. Y lamentable y tristemente, en la Biblia Nuevo Mundo, Reina Valera versión 60 y Casiodoro de Reina 1909, hermanos, también ahí vamos a revelar una mentira. Casiodoro nunca escribió la palabra Jehová en la Biblia. Esto es un engaño también del mismo Roma. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia y que muchos se arrepientan y vuelven acá y abordan este camino. No vuelvan porque nunca han estado. ¿Sabe quiénes los que van, pueden volver? Los que ya estuvieron. Pero Roma, los que nacen católico y mueren católico, nunca estuvieron en este camino de santidad. Amén. Que salgan de allá de esa inmundicia y que vengan a Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solo por Jesucristo podemos reconciliarnos, hermanos. Sí. Fíjese, el pecado entró por un solo hombre y a consecuencia del pecado entró La muerte. lo que más nos causa, no miedo, nos causa terror. Pero a mí no, hermano. Sí. Y creen que tampoco a Esteban. Sí, por eso es que cuando mataron a Esteban, ¿qué dijo? Señor Jesús. Pero Esteban no dijo Jesús, porque no hablaba español o castellano. Esteban hablaba hebreo. Dijo Yeshua, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque un favor le hicieron a Esteban. Amén. Sí, asimismo, si alguien viniera y descabechara a los que estamos aquí, ¿nos harían un mal? No. No, hermano, nos harían un favor. Amén. Porque al estar en este cuerpo débil podemos caer, porque así como la serpiente hizo caer a Adán y a Eva, así mismo hoy día. Vamos a leer allá en 2 de Corintios. Este temor hubo en los apóstoles, también existe hoy. 2 de Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4. Miren, hermanos, por eso les digo y les advierto al mundo entero, a los que no comparten con nosotros, con la verdadera sana doctrina, no se preocupen, nos harían un favor si nos expulsaran no de nuestro pueblo, sino de la tierra. Miren que dice 2 de Corintios 11, versos 3 y 4, qué temor había en el Saulo de Tarso, en Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. No lo pierda, hermano, porque lo vamos a volver a leer. Miren, hermanos, el pecado entró al mundo
por una serpiente. ¿Y a qué vehículo abordó? La femenina, la hembra, Java o Eva. Y así entró. El pecado no entró por la puerta, no entró por la cabeza, se entró por, ¿sabe dónde? Por la costilla. ¿Sí? ¿Sabía usted que la mujer fue hecha por una costilla? Amén. Y entró, pero ahora está en todo el planeta Tierra. Esta es la razón, querido hermano y amigo que nos oyen, que predicamos, porque mejor sería conocer la sana doctrina, como sucedió con este servidor de usted, con este conferencista en el 1986, y quedarme con la sana doctrina y así no tener ningún enemigo. Pero no. La orden de Jesucristo es que si tú no lo puedes vivir, compártelo a otros. Como pasó con el siervo inútil, ¿qué se le dijo? Si no querías trabajar el talento que se te dio, hubieras depositado mi dinero a los banqueros, para que al venir yo pueda recibir este dinero con los intereses. Y eso es lo que hacemos. Si en Oaxaca, mire, lo digo por esto, somos muy pocos, casi no quieren la sana doctrina. No quieren a Jesús, el verdadero Jesús, al verdadero Yeshua. Quieren al otro Jesús, quien les promete prosperidad, que a través de muchos encuentros van a obtener mucha riqueza. Sinvergüenzas, tontos. ¿Para qué quiero mucha riqueza? ¿Acaso voy a vivir 1000 años sobre el planeta Tierra? Ahora le digo al mundo, ¿acaso los hombres y mujeres que viven en el planeta van a vivir 100,000 años para disfrutar la riqueza? Hermano, busque la vida eterna. Amén. Sacúdese del pecado y sirve a Jesucristo. Mire, esa serpiente que trató de mentiroso a Dios sigue hasta hoy día. ¿Qué le dicen al mundo? La Biblia dice, bueno, ponga su dedito allá, hija, mi hermana, ponga su dedito allá en 2 Corintios 11:3. Vamos a ir viendo algunos pecados. Vamos a leer Efesios, capítulo 4, verso 5. Y se va usted a dar, porque no solamente vamos a hablar del pecado. Ahí vimos cómo llegó el pecado a Eva, pero hoy vamos a ver cómo puede llegar el pecado a nosotros. Efesios 4:5. Un cuerpo y un espíritu, no. A ver, despacio. Efesios 4, verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Otra vez. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí vamos a entrar. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Solamente hay un Adón, un Kyrios, amén, un Señor. No hay dos. ¿Qué dijo la serpiente al mundo? No, son 3 y se llama Santísima Trinidad. ¿Y qué creen? A muchos les sucedió lo que le sucedió a Eva. Le creyeron y hasta cantan así. Santo. Bueno, se me olvidó el himno. Qué bueno. Sí, lo llaman la Gran Trinidad. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Un Señor. ¿Verdad? Okay. Pero la Biblia, pero la serpiente, ahora en forma de hombre o mujer, ¿qué le dijo? No, hay 3. Es mejor adorar a 3 y no a 1. Eso es lo mismo, se está repitiendo la misma historia
el mismo Satanás está diciendo con todos aquellos que dejaron de creer a un Dios monoteísta, un Dios único, y creen a un Dios trino, creyeron que Dios es un mentiroso. En toda la Biblia dice que hay un solo Dios, ¿sí? Un Señor y una fe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que solamente debo creer en uno. ¿Pero qué enseñó Roma? No hay que creer en muchos. Changó, Martín de Porres, Jorge, ¿qué más? Lupe, Miriam, María, Nieves, Suyapa. Hay que creer a muchos. Pero por encima de estos hay que creer que Dios es tres. Eso enseña Roma. Sí. Pero el Espíritu Santo que dice, hay que creer que Dios es uno, un Señor y una fe. Amén. ¿Qué sigue? Una fe y luego Un bautismo. un bautismo. Le digo y le suplico a los conferencistas, cuando dice que uno es el bautismo para los judíos y otro es el bautismo para los gentiles, muérdase la lengua y no vuelve a hablar mentira, porque hay un solo bautismo. ¿Y cuál es ese único bautismo para perdón de pecado? El bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Sí, hermano. ¿Verdad que se repite la historia? ¿Sí? Vamos a volver a leer 2 Corintios 11, 3 y 4. Leamos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Ahí está el problema. No obedecer. Hermano, hace la conferencia anterior hablábamos que la Biblia es, ¿qué? El único libro verás. El único libro veraz o verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice la Biblia no cabe ninguna duda. Amén. Vamos a ver esta parte. La Biblia dice que Dios es uno. Y esto está tanto en los libros que escribió Moisés, los profetas, los apóstoles. Nunca los judíos han sido helenistas, trinitaria. Por eso, hermano, sigo diciendo a los que dicen ser judíos, porque no me consta, yo oigo a ellos, como Gary Lee, como Antonio Bolaines, como David Diamond y otros más, dicen que son judíos. No sienten nada de convertirse en enemigo de Abraham. Si Abraham viviera en este tiempo, haría lo mismo que hizo cuando estaba vivo. Se separó de su padre helenista, Taré, y se fue a otra tierra, obedeció al Eterno. Sí. Hermanos, la serpiente sigue llamando al Eterno mentiroso, como le dijo a Eva, cuando Dios le dice, no coman de este árbol. Viene el enemigo y le dice, sí lo pueden comer. No es verdad lo que dijo el Eterno, sino que sabe Dios que el día en que coman de esa fruta, se van a abrir sus ojos y conocerán el bien y el mal. Como declaramos aquí, la única forma de conocer el mal es estar nadando en el Pecado. mal, en el pecado. Amén. Y así mismo, por esa razón, mucha gente vive desobedeciendo a otro Jesús. Leamos 2 Corintios 11:4. Mire lo que dice. Hay dos Jesús, hermano. Un Jesús que vino del cielo
Y hay otro Jesús que está en la mente de todo ser humano, comenzando Roma, y pasó por la mente de ¿cómo se llamó este hombre que primero promovió los retiros? Ignacio de Loyola, escriba de Balaguer, José María Escriba de Balaguer. Ya pasó también por César Castellanos y Cash Luna, y así a todo hombre, que hay que hacer encuentros, que hay que quemar el pecado, que ellos pueden quebrar, romper las maldiciones. ¿Qué siervos son? ¿De Jesucristo? No lo creo. Sí, no son siervos de Jesucristo, porque Jesucristo, bueno, al rato lo leemos. Mire, 2 Corintios 11:4, mire lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Hay otro evangelio, hermano. Un evangelio es la que el Eterno le dio a Adán. No comas el fruto prohibido. Ese es el evangelio verdadero. Pero viene el evangelio falso. No te preocupes. Puedes andar en la tierra desnudo si quieres. Hoy, tristemente, la ciencia, hermano, la supuesta avance del planeta es que hoy podemos andar desnudos si queremos. Hoy dejemos de ser apologético, dejemos de hablar del pecado, de hablar que el ser homosexual es un candidato irremisible al infierno, el ser lesbiana, el tener muchas esposas, porque Dios no creó a un hombre en estado de poligamia, lo creó, ¿cómo? Con una sola mujer. Pero hoy hay hombres que tienen muchas mujeres. Sí, hermanos, tantas cosas que predica el otro Jesús. Pero este Jesús no salva, el otro, solamente hay un Señor que salva. Amén. Sí, vamos a leer allá, hermano, por el tiempo tenemos que abreviar. Vamos a leer allá en Gálatas, capítulo 1, versos 7-9. Gálatas 1, 7-9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Con esto vamos a concluir. Hermano, mire, cuando ¿cuánto tiempo? 20 minutos, 15 minutos. Hermano, mire, cuando entró el pecado, cuando fue creado el primer hombre y la primera mujer, los hizo el Eterno bueno en gran manera. Entrado el pecado, ¿qué pasó? Entró acompañado con la muerte. ¿Qué dice el Espíritu Santo ahora a través de nuestro hermano Pablo? Volvamos a leer Gálatas 1:7-9. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Fíjense, hermanos, que anatema quiere decir maldito o destruido. Vamos. Entonces, entró el pecado. ¿Qué sucedió con Adán? Ahora cayó en estado de anatema. Sí, hermano. Tiempo nos falta para hablar, pero
Para la próxima conferencia, nuestro tema obligado será las consecuencias del pecado. Hermanos, no hay dos evangelios, no hay dos bautismos, no hay dos señores, tampoco hay dos nombres del Eterno. Por eso les digo, en alguna Biblia dice Yahweh, en otra dice Yahvé, en la que usamos dice, otra dice Jehová, en otra dice solamente Señor, Dios. Por eso es que cuando oigo a estos predicadores que se creen muy hebreo y solamente dicen Adonai o Adonai. Hermanos, hay en este planeta Tierra un nombre y el Eterno ya ha dado a conocer su nombre. Amén. Todos aquellos que hablan al Creador con adjetivo o títulos, temo de que tengan problemas con Dios. Amén, así es. Sí. Hermano, la serpiente sigue. ¿Qué dice Gálatas, verdad? Que el temor de Pablo era de que los hermanos de Galacia siguieran a otro evangelio diferente, como está sucediendo hoy día en todo el planeta Tierra. Sí, en los lugares de predicación, un centro social. Los predicadores multimillonarios, carros nuevos. Sí, sin vergüenza. Está bien. Yo no hablo de los ricos, de los que tienen mucho dinero, como en nuestro país ocupa el primer lugar este excelente varón Carlos Slim, pero él no robó a la iglesia, él tampoco usó el evangelio de Jesucristo para enriquecerse. Esa es una riqueza por herencia ancestral. Eso es precioso. Dios no aborrece quizás el tener mucho dinero, pero obtenerlo limpiamente a través de tu trabajo, mi amigo. Amén. A través de tu trabajo, César Castellanos. A través de tu trabajo, Jorge Emilio, no sentarte en un trono diciendo que eres el vicario de Cristo. Arrepiéntete, porque cuando en el día del juicio vas a llorar. ¿Ya les dio miedo, mi hermano? No, amén, gloria a Jesús. Jorge Bergoglio, pero ahora se puso otro nombre, se llama Francisco I. ¡Qué sinvergüenza! ¿Por qué esconder mi nombre? Mi nombre es Policarpo, desde que Tiburcio y Merced fueron al registro civil y me registraron, y voy a morir siendo Policarpo, no ponerme otro nombre. Amén. Solo Jesucristo tuvo esa facultad de cambiarle nombres. A Cepa lo llamó Pedro. ¿Y a quién más? Josué. Antes a Saúl lo llamó Pablo, pero Pablo quiso llamarse Pablo. A Oseas, Moshe lo llamó Josué. Abraham le fue cambiado el nombre por un propósito. Pero estos hombres, ¿por qué se cambian de nombre? ¿Se dan cuenta? Todo eso es otro evangelio equivocado. Pero que la sentencia que da el Eterno es, aun si un ángel descendiera del cielo, o un apóstol, o un profeta, se levantara de la tumba y predicara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Sí, hermano. Por eso le decimos a todos los seguidores de William Soto Santiago, arrepiéntase y véngase a la verdadera sana doctrina, porque no hay un nuevo profeta hoy. No existe un profeta en este tiempo. A hoy hasta la mujer se le llama profeta. Sí, analfabetas son, porque a la mujer en la Biblia nunca se le llama profeta, sino profetiza. Hoy hasta lo llaman culto de evangelización y profecía, porque va a profetizar
utilizar la profeta satánica. Porque las siervas de Jesucristo nunca se llamaron profetas. Ya vamos a terminar con el tiempo. Se llamaron profetisa, comenzando con nuestra hermana Débora. Nunca Débora se llamó profeta, sino profetisa. Hermanos, también esto es una doctrina falsa. Sí. Hago una invitación a todos los siervos de Jesucristo que no busquen el favor de los hombres, que sean agradados a los hombres, sino que buscan agradar al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gálatas 1:10, mire lo que dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Querido hermano y amigo, en todo el mundo hago esta aclaración. Policarpo Ramírez Cruz un día le fue dada la sana doctrina por revelación, y así seguiremos todititita nuestras conferencias, donde quiera que estemos, porque si esta iglesia tiene una primicia, donde quiera que estemos, ahí predicaremos la sana doctrina. Queridos hermanos y amigos que nos oyen, esto es, a grandes rasgos, muy poco tiempo hablamos del pecado. El pecado es entonces la desobediencia, solo la desobediencia. ¿Qué es agradar al Eterno? Obedecer lo que el Espíritu Santo nos regaló a través de los apóstoles y los profetas. Querido hermano y amigo, no acepte un nuevo apóstol. Esos son colombianos o puertorriqueños, pero esos se van a ir al infierno. Vamos a culminar leyendo qué es lo que nos llevará a la vida eterna. Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Perdón, Apocalipsis 14, verso 6. Para que usted sepa que la única forma de sacudirse de este terrible mal llamado pecado es obedecer al Evangelio eterno de Jesucristo. Amén. Comenzando desde Adán y hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Leamos. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Existe el Evangelio eterno, hermano. Amén. Existe la verdadera sana doctrina. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos abundantemente. Amén. Hasta la próxima conferencia.